Bienvenidos a todos. Esta es una nueva edición de La Buena Vida, en esta realización de la Señal Medios e Íntegra TV. Mi nombre es Claudio Orellano y hoy con un invitado de lujo. Hoy vamos a transitar por el camino de nuestra música ciudadana a través de una de las figuras más emblemáticas de la nueva generación del género. Me refiero al querido amigo Ariel Ardit. Vamos a la pausa y ya entraremos a desgranar toda su vida, cómo le está yendo en este nuevo proyecto que ha plasmado con la orquesta típica bajo la dirección de Linesky, de Andrés Linesky. Ariel Ardit con nosotros en minutos. Segunda parte de La Buena Vida y le doy la bienvenida a Ariel Ardit. Hola Ariel, ¿cómo estamos? Bienvenidos, un gusto tenerte aquí nuevamente. Bueno, muchas gracias. Y en este caso, en este proyecto que se llama La Buena Vida, porque vinculo La Buena Vida con historias de músicos, transitar a través de los sonidos, a través de aquellos sueños que uno los hace realidad con el trabajo, con el fervor, con la pasión, y vos sos un hombre clave en el tango de esta nueva generación que ha tomado con mucho impulso la carrera, con mucha seriedad y con mucho profesionalismo, ¿no? No, y está relacionada a la buena vida, porque cuando uno hace lo que le gusta, claro, sin duda estás mucho más cerca de tener una buena vida. Exactamente. Bueno, ahí en eso estamos, sí. En eso estamos. Hombre nacido en Córdoba, pero que desde muy chiquito llegó a Buenos Aires, desde los 8 años que estás en Buenos Aires, ¿no? Sí, nací en Córdoba, viví hasta los 8 años en Córdoba. Ajá. Después mi mamá, cantante de folclore, probando suerte, se viene a la capital conmigo y con mi hermano más chico, y bueno, desde el año 82 que vivo en Buenos Aires. ¿Que vivís en Buenos Aires? ¿De qué forma te credenciaste, digo, con la música ciudadana, con el tango? Bueno, en realidad primero era el folclore, mi mamá cantante de teniendo folclore. madre folclorista. Después tengo tíos humoristas que hacían imitaciones de folclore. Con lo cual, bueno, el paisaje mío de todas las reuniones familiares era la guitarra y las guitarreadas siempre con el folclore. Ajá. Ya un poco más grande, en la adolescencia, había empezado a estudiar canto, también a consejos de mi vieja, y en una reunión familiar jugábamos al truco los viernes, en la calle Viamonte, donde yo vivía, y un tío abuelo que también era abogado, había sido marino, pero su fanatismo había sido siempre cantar y tocar la guitarra. En esas tertulias de truco, el tipo una vez pone un cassette de Gardel. Se escuchaba de todo, desde Nino Bravo, el dúo salteño, Mercedes Sosa, y aparece Gardel. A propósito de Nino Bravo, estamos en estos días, justamente se cumple el aniversario del nacimiento de Nino Bravo, creo que es el 67... Gran cantante, ¿no? Bueno, en la secundaria, yo siempre lo cuento como anécdota, claro. Mis amigos, cuando yo entro a la secundaria, escuchaban a grupos como, no sé, Don Cornelio y la Zona, claro. De Rolling Stone, escuchaban todo Deep lo Purple, Creedence. Y yo escuchaba el dúo salteño, claro, y mi ídolo era Nino Bravo. Nino Bravo. En estos días cumpliría 67 años. Claro, entonces yo escuchaba siempre esa música. Claro. Y bueno, paralelamente a eso, como a los 16 años... le presto atención a un cassette de Gardel en una reunión donde yo ya era alumno de canto. Ajá. Y llego a Gardel, o sea, el tango viene después, porque si Gardel hubiese sido un cantante melódico, yo hubiese sido un cantante melódico. Claro. Si hubiese cantado cumbia también. De todas formas, Gardel ha sido un cantante melódico también. Es un cantante de todo. Fue un gran artista Gardel. Claro. No se lo puedo catalogar solamente como un cantor simplemente. Por eso digo, pero si... Fue un artista mundial, digo. Mientras aquel local era Corsini, Gardel cantaba por el mundo. Por el mundo, sí. Esto era así. Si él... la influencia máxima es la de él.
Claro. Por eso digo que el tango es una consecuencia de que yo entré a Gardel. ¿Y cuándo te llegó un disco de Gardel en tus manos? O sea, Bueno, no, después de eso yo fui y compré un disco de Gardel, que era Ajá. el disco de clásicos, Claro. y a partir de ahí, de verdad, empezó un fanatismo, empecé a comprar fotos, revistas, las películas, Mira vos. empecé a tratar de conseguir todas las grabaciones que podía, empecé a comprar la colección y no me olvido más, yo ya cantaba en el arranque y había estado escuchando Gardel todo el día, que era como una especie de Claro. ritual. Ritual. Y digo, bueno, basta de escuchar a Gardel. Claro. Y me acuesto a dormir, apago la luz, pongo la radio, pongo a Dolina, y él contaba un cuento de Grecia, así una historia, de entre Ajá. Platón y que esto que el otro, y dice, bueno, y nos vamos a despedir con un tango, y aparece Gardel cantando Noches de Atenas, que yo no lo había escuchado nunca, Mirá. todavía. Mirá. Y me paré de la cama porque me agarró taquicardia. Claro. O sea, era esto de ir descubriendo cada tema de Gardel que yo no había escuchado, era Claro. me provocaba eso, como palpitaciones. Qué bárbaro, ¿eh? Y bueno, y es la influencia más grande que yo tuve. Sin Hay duda. una notable bibliografía, ahora ha salido hace poco, de Gardel. Notable biografía de los Barsky. Sí, no la tengo. Fabuloso, pero 600 sí. páginas, yo recomiendo. Mm. Para aquel que quiere saber algo de la vida de Gardel, es muy fascinante las anécdotas, historias enriquecedoras Sí. sobre la vida de Gardel, su posición política, el Gardel cotidiano, el Gardel músico, el Gardel cantor, el Gardel hay artista. muchos Gardeles. Hay muchos Gardeles, muchos pero Gardeles. hay un Gardel político también, ¿no? Sí, sí, sí. Hay sí, un Gardel sí, político interesante y te diría que desde ese punto de vista no me cae muy simpático Gardel. Bueno, pero esos artistas tan importantes Pero claro, formaron parte de una Argentina contradictoria también, ¿no? tenían que tener de alguna manera un compromiso. Claro. Aunque Gardel mismo en su historia tiene varias contradicciones. Tiene muchas contradicciones. Una de esas es la política. Bueno, claro, él... Yo le critico la actitud política que ha tenido para con la época. Claro. De todas formas, digo, convengamos que Argentina es un país de contradicciones, particularmente en aquella época, en los 30 era una época Claro. muy difícil. Pero bueno, no me cayó simpático ese Gardel. De cualquier manera, a veces trato de separar las cosas. Más allá que no me caiga simpático ese Gardel político, sí. Admiro a ese Gardel artista. Es muy sabrosa la anécdota cuando le pide Gardel llevarlo a Piazzolla a Colombia y el padre de Piazzolla se niega tajantemente a que Astor viaje. Yo pensaba, ¿no? Digo, bueno, se muere un genio en Medellín, pero estábamos ante la posibilidad de que surgiera otro genio que fue Astor Piazzolla. Seguro, ¿no? seguro. No, por eso digo, Gardel es atrapante por donde lo mires. Sin duda, una personalidad como la de él debía tener algún compromiso, aunque muchas veces fue contradictorio Claro, con ese compromiso con ese también. compromiso. Pero vos fíjate que a lo largo de la historia, cuando los artistas hacen las cosas seriamente comprometidos con lo suyo, el compromiso más firme es con el arte. No, seguro. Y a lo largo de la historia Gardel es intachable. No hay duda, ha trascendido toda una época, no hay duda de eso. Claro. Yo creo que es el cantor, bueno, es el artista. Lo podemos resumir como que es el inventor del cantor de tango. El inventor del sí, trabajo. O si querés del tango canción, ¿no? Por eso, pero ponele que él podría haber seguido cantando, pero el inventor del trabajo como tal, de la figura emblemática de lo que es el cantor de tango, es Gardel. Claro. Entonces es como que es la matriz. Y en una época, digo, de muchos cantantes, por eso yo hablaba de Corsini, porque en rigor de verdad, el que era verdaderamente popular y llenaba los teatros acá en Buenos Aires era Corsini, Ignacio, ¿no? Sí, lo que pasa es que Gardel ya era un artista que recorría el mundo, ya en aquella época. Gardel declara en el 20 y pico, no recuerdo bien, porque yo he leído varias biografías también, que el reparto de Buenos Aires le había quedado chico. Claro. Porque él ya veía que en Buenos Aires no podía trabajar tanto como él, como su éxito o su ego lo requería. Claro. Por eso es que él empieza a buscar otros horizontes. Claro. Y él se quiso consolidar como un artista internacional, por eso lo del cine no es casual. No es casual. Por eso el hecho de que él pensaba a futuro retirarse y poner una productora con Canaro, una sucursal de la Paramount, no era casual. No era casual. Entonces Gardel fue, aparte del inventor del cantor del oficio del cantor de tango, fue mucho más que eso. Fue mucho más que eso, fue el productor. Corsini, Magaldi fueron artistas, grandes artistas, pero locales. Sí. Locales, claro, no alcanzaron la envergadura internacional. No tuvieron la dimensión, hay que ver si tuvieron... Ni la proyección que tenía Gardel, no digo ni la visión que tenía Gardel. Él era productor, tuvo que bajar de peso y bajó. Él sabía que tenía que ser galán para... Gardel era medio gordito también. Medio, 109 kilos pesaba. Y él sabía que tenía que preparar su cuerpo, más allá de su voz, que también la preparó, y que hay un mito de que no, sí, la voz la preparó. Él se adaptó a sus necesidades de lo que él quería y lo logró. Y en muy poco tiempo. Muy poco tiempo.
Claro. ¿Y cómo fuiste cimentando? Bueno, ingresaste al Arranque en el 99, que fueron 6 años brillantes. Sí, hermoso. Digo, hasta el año 2005, con, bueno, el Arranque que tomó mucha fuerza, empezó En siendo el medio de eso yo... En el medio de eso recorrías por todos los países del mundo, ¿no? Sí, con el Arranque. y eso tiene una consecuencia que es en realidad un principio. Yo por hobby empecé a ir al boliche de Roberto, que está acá, a 3 cuadras. Claro. Yo vivía a la vuelta, trabajaba en un negocio de fotografía, era estudiante de canto lírico y yo quería ser un cantante lírico. Si bien ya tenía la influencia de Gardel y yo decía, este tipo, este señor, esta voz, yo veía el tango como algo que no me pertenecía. Yo estaba influenciado por este afán de querer ser un cantante lírico. Porque había empezado a estudiar canto lírico y soñaba con irme a Europa y transformarme en eso. Paso por el boliche de Roberto de casualidad, escucho un tipo que cantaba muy fuerte, lo escuché en la vereda de enfrente, era Roberto Medina hijo. Empecé en el boliche, me invitaron a cantar, canté 2 tangos y fui por hobby, iba todos los viernes, cantaba 2 tangos y me iba a trabajar a la casa de fotografía el otro día. En ese ratito de distracción que yo tuve, que eran unos meses, me escucha Ignacio y Ramiro del Arranque. Claro. Estaban sin cantor y una serie de casualidades. Estamos hablando de Ignacio Baucharski Ignacio Barchowski y Ramiro Gallo. Ahora está con la arquetípica Ramiro Gallo. Claro. Y bueno, esas casualidades se dieron de que yo me encuentro con ellos de una manera muy casual, voy a la radio a la 2x4, me dicen que el Sexteto Mayor buscaba un cantor, yo cierro el negocio de fotografía, me voy a la radio, me dicen que no, que el Sexteto Mayor no buscaba nada, pasa un Osvaldo Rivera, que era musicalizador de 2x4, y me dice, el Arranque está sin cantor. Ese mismo día, el 132, en vez de venir por Rivadavia, vuelve por Perón, porque se había cortado la luz. Me bajo al boliche de Roberto, que hacía 2 meses que no iba, y me dice Roberto, che, vinieron a preguntar por vos lo del Arranque. Qué bárbaro. Entonces, esas que cosas... De hecho, ese paso está cumpliendo 15 años el Arranque. Cumplieron, claro. Con algunos shows que ha brindado ahí en el 25 de mayo. 25 de mayo. Y bueno, y así fue como ya se me juntaron muchas cosas. Hablo con Ignacio, me escuchan y a las 2 semanas debuté como cantor profesional, que no lo era. Claro. Y a partir de ahí todo, porque empecé a viajar, grabamos los discos, yo grabé 4 discos con ellos. Claro, y una visita al Lincoln Center. Con Wynton Marsalis. Claro, se encontraron con Wynton ahí. ¿Cómo fue esa experiencia del encuentro con Wynton? Y bueno, fue especial porque e inesperada por mí, digamos, porque en realidad era una fusión de la orquesta de tango con la de jazz. Claro. Wynton Marsalis había venido acá a la Milonga de la Viruta cuando era en Almagro. Claro. Y ahí se había encontrado con Ignacio. Ignacio le da un disco y esa ida y vuelta, ese idilio, duró como 3 años. Claro. Hasta que se hace la concreción de ese proyecto donde Ramiro Gallo estrena una obra de él que se llama La Suite Borgiana. Y bueno, todo esto en el marco del Lincoln Center. Sí, no, y fabuloso. yo del boliche de Roberto al Lincoln Center habían pasado 2 años. Claro, era muy rápido todo, ¿no? Entonces, de para el manera arranque... estrepitosa pasabas a cantar de un lugar, de un reducto de barrio al Lincoln Center. Para mí ¿no? fue raro, porque el arranque eran todos músicos del conservatorio, ya tenían más Claro. experiencia que yo, fueron a estrenar una obra, Claro. pero yo hacía 2 años que cantaba en el boliche y ya estaba en gira con el arranque, y de un día para el otro me toca que tengo que ir a cantar Mariposita al Lincoln Center. Claro. Y son experiencias que yo estoy seguro, alguien me lo dijo una vez y ahora lo voy comprobando, se amortizan con el tiempo. Claro. Yo en ese momento era el que menos nervioso estaba. Y la pasé muy bien, fue lindo. Hay una tapa de un diario conocido con Wynton Marsalis donde dice que quiere hacer una obra con poemas de Neruda y que yo los cante porque le había gustado, y quedó ahí por supuesto, pero en el tiempo eso va a amortizar mucho más en mi carrera y en mi forma de ver las cosas. Sí, bueno, tenés la misma buena impresión que se llevó Ramiro en su momento. Cuando lo he hablado con Ramiro tenía la misma impresión, y Ignacio, ¿no? Ignacio, gran productor también hoy en día. Claro, ¿no? pero Ignacio sabía muy bien quién era Wynton Marsalis, Claro. Ramiro también, yo no lo había escuchado nunca. Claro, qué sorprendente. No tengo un disco yo de Wynton Marsalis. Mirá vos. Entonces, esa inconsciencia te lleva a veces a estar en lugares que vos decís, bueno, con el tiempo te vas a terminar dando cuenta. Después sí, obviamente. ¿Y cómo fue esa recepción de parte del público americano cuando estuvieron ahí? Me imagino esa mixtura de jazz y tango. Fue increíble. Que ya, hay un antecedente de esas mixturas, cuando fue el gran encuentro de Fresedo con Dizzy Gillespie en el boliche de Fresedo, ¿no? Claro, pero esto era especial porque era la orquesta de tango, la orquesta de jazz y después una fusión en una obra de un compositor argentino, Qué bárbaro. estrenándose
en el marco ese del Lincoln Center. Claro. Y para mí fue asombroso Claro. ver esos negros que se paran, que miden Claro. 2 metros con los trombones, las trompetas tocando y haciendo Claro, solos, un claro. solo de bandoneón, un solo de trompeta, Claro. un solo de piano del pianista de jazz con el pianista, con Ariel Rodríguez del arranque. Sí, Era emocionante realmente, fue Sí. muy lindo, y la gente que estaba ahí, que había muchos latinos, pero Ajá. mucha gente del jazz, muchos norteamericanos, realmente lo disfrutaron muy bien, y ver a una orquesta de tango en ese marco. Sin lugar a dudas. Bueno, termina esa etapa brillante del arranque, 2005, y te animás a hacer tu primer disco solista. Sí. Que es AA. AA. Recuerdo aquella postal de la trastienda, vestido La tapa de y el verde, saco, el saco verde. Vestido de verde como la tapa del disco. Me mató eso. Recuerdo que era un traje verde, enteramente verde, con corbata verde y camisa negra. Sí. Y apareció ahí Ariel, porque ustedes se fijarán que Ariel tiene un parecido muy grande, yo digo al general Perón, yo digo Peroncito, ¿no? Peroncito, en Córdoba también. Pero aparte por los gestos, porque sos un tipo carismático arriba del escenario, recuerdo que había sido un concierto maravilloso en la presentación de AA. Ahí se anima Ardida a presentar su primer disco solista. Claro, y con gran repercusión, ¿eh? Sí, no, por suerte sí. Yo venía haciendo paralelamente al arranque presentaciones con un guitarrista, Claro. Hernán Reinaudo, que es cordobés. Sí, que venía también del cuarteto, digo. Claro, había tocado con Chévere. Con Chévere igual que Aureliano Marín, el contrabajista. Claro. Ambos eran músicos de Chévere. Y con él nos encontramos solamente por el hecho de ser cordobeses, y tomábamos mate a la tarde y pasábamos un tango. Y mirá vos, a mí me persiguen las casualidades y yo ya las tomo como que me pertenecen en un punto, porque me llama un día Alejandra Podestá, que trabajaba en Solo Tango, Claro. y me dice que el estudio le había quedado libre porque ese día Adriana Varela tenía que ir a grabar 6 temas, Claro. y no sé qué le había pasado, que no podía ir. Ajá. Y le digo, bueno, pero ¿y cuándo? Me dice, no, pero ahora. Y le digo, pero yo, Hernán, hace 2 meses que no lo veo. Bueno, lo llamé al cordobés, estaba en la casa, le digo, che, tenemos que ir a grabar 6 temas O sea, no había nada preparado más que esos ensayos en casa. Claro. Y fuimos al Solo Tango, grabamos 8 temas que los empezaron a pasar, y a raíz de eso era que me decía, che, pero vos tenés la viola. Y bueno, sí. Y empecé a trabajar con eso, y paralelamente al arranque que hacíamos, no sé, el Club del Vino, yo hacía un boliche que se llamaba Don Juan en Floresta, donde valía 3 pesos la entrada. Ajá. Entonces, bueno, empezó de alguna manera eso a calar profundo y a generarme esta expectativa de tener un proyecto de uno. Claro. El del arranque era un proyecto muy importante, el más importante hasta ese momento, pero un proyecto de 8, donde yo era el cantor de un gran proyecto. Y me llamó la atención y dije, voy a probar. Y mira qué fe que me tenía, que no dije voy a seguir cantando en el arranque. Yo dije, bueno, yo tengo que arrancar como Ariel Ardit. Y así fue, y después llegó Lado B con Homero Mansi. Lado B con Homero Mansi, que lo grabé en el 2007, Claro, y todavía no lo edité, y lo voy a editar este año. Exactamente. Lo estoy grabando todo nuevo, estoy cantándolo todo nuevo. A ver si sale mejor. Claro. No, bueno, pero fue bueno eso. Eso sí, fue una buena experiencia. Sí, esa. porque aparte hice las presentaciones, hice varias cosas antes de. Pero sacaste vos un disco posterior a AA, ¿qué es ese? No, el que sale después de AA a ver, corregime. Es ni más ni menos ni más ni menos, con el cuarteto. Con el cuarteto. Cuarteto de Andrés Me estaba olvidando de ni más ni menos, exactamente. Claro. Que era un poco. Que es una tapa en negro donde vos aparecés medio de costado, mirando hacia atrás, si no me equivoco. Sí. Ni más ni menos, claro, me estaba olvidando eso. Eso era como un preanuncio del concepto de la orquesta típica. Claro, porque es el último disco. Siempre pasa que yo tenía la guitarra y me decían, ¿no tenés un bandoneón? Y no, son guitarras, es otro repertorio. Claro. Armo el cuarteto y me dice, pero ahora con el cuarteto, ¿cómo vas a laburar? Porque son 4, muchos músicos. Y yo en realidad la idea era hacer el repertorio que a mí más me gusta de mis referentes del tango en el formato original, que es la orquesta típica. Claro. Era imposible hace 5 años y va a ser imposible tal vez con el tiempo, porque por los tiempos que corren todo se reduce, todo es más chiquito. Desde el momento que vos escuchás música en algo más chiquitito, y pensar en una orquesta típica suena grande, a caro, a imposible. Claro. ¿Por qué el artista hace un disco? En este caso, acá hicieron un disco, un DVD, lo cual me parece saludable. ¿En qué sentido? En que me parece que es la manera de seducir al amante de la música para que compre el disco, ¿no? Algo parecido hizo Raúl Carnota también en su última producción. Sí. Digo, generalmente uno hace los discos para dejar un testimonio o realmente les interesa venderlo, teniendo en cuenta que hoy la gente prácticamente los baja de internet, ¿no? Por eso hay muchos artistas que son conscientes. Claro. Alguna vez fui a algún concierto de Ed Mota, el brasileño,
hoy lo califican como el Barry White de Brasil, y decía Ed Mota cuando presentó su disco en la trastienda, yo sé perfectamente que ustedes vinieron porque yo presento el nuevo disco, y también sé perfectamente que lo van a bajar por internet, legal Claro. o ilegalmente. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el propósito? Dejar un testimonio del trabajo realizado, de la investigación que se llevó a cabo durante un tiempo para producir ese disco. La idea de grabar un disco hoy en día, sobre todo en el tango, si la música comercial se vende menos, imagínate lo menos que se vende el tango, que sigue siendo todavía como una producción artesanal. Claro. Hay que entender al tango como que ya dejó de ser la música popular que todos los tangueros defendemos. Exacto. Entonces el disco parece un argumento ya, no es un argumento de venta, el disco es un argumento para el tango, ¿no? Un argumento de difusión, sobre todo en los shows cuando vos te presentás en vivo. Vende mucho más discos en vivo un artista presentándose en vivo que en la disquería. El mercado del tango, el artista lo defiende en el vivo. Y entonces era grabar el disco, pero a mí me parecía que como es un hecho prácticamente, no voy a decir imposible, porque de hecho se prueba que sí, no, es poco común, es poco usual armar una orquesta típica de 10 músicos, porque muchas veces se nombra como a orquesta a un cuarteto. Claro. Y yo cuando tuve el cuarteto decía, Ariel, es orquesta. No, no es una orquesta, es un cuarteto. Claro. Orquesta típica tiene una determinada cantidad de características que le hacen orquesta típica. Claro. En principio la cantidad de músicos que tiene. Entonces acá son 10 músicos y yo dije, bueno, ya que podemos y hacemos el esfuerzo de armar una orquesta típica, laburarla durante un año con ensayos, con los arreglos y demás, dejar la información desde lo visual, porque el disco lo pueden bajar y vos no estás viendo realmente todo lo que pasa. Por eso es que el DVD era grabar el disco en vivo, la toma en vivo, o sea, no hay toma de estudio, se grabó en vivo en el mismo show del Ateneo, el disco y el DVD, después se editó. Hay participaciones como la de Alberto Podestá, Leopoldo Federico, Rodolfo Mederos, varios personajes que dieron su aporte o su opinión sobre la orquesta típica. Entonces era un laburo más integral, no es solamente el disco. Claro. Y el DVD, bueno... Fíjate que yo me sorprendí también porque, por ejemplo, en el caso de Carlota, que sacó Runa, también él se ocupó de sumarle al disco el DVD, ¿no? Sí. Y cuando me encuentro con Raúl casualmente, por esas casualidades, ese día previos, sin saber que me iba a encontrar con él, me encontré en una tanguería con él de pronto, ¿no? Voy por YouTube, reviso por YouTube, no sé por qué se me ocurre buscarlo a Raúl, y me encuentro con el disco de Raúl bajado. ¿Viste? El DVD bajado. A mí me llegan las alertas a mi dirección de mail, claro, de Taringa, de un montón de sitios donde aparece el disco, lo suben por 10 días, o podés hacer, no sé, 20 bajadas y se acá, pero lo bajan, y el que lo baja lo pasa. Lo pasa, exactamente. No se puede luchar con eso, si no puedes luchar contra eso. Pero por el otro lado digo, beneficioso porque pasan tu música y tu arte, ¿no? Para el artista de tango o de folclore que no vende tantos discos, lo mejor que te puede pasar hoy en día es que el disco te lo suban a internet y que se lo pasen, claro, amigos. Y que de alguna manera, cuando llega a internet, llega a todo el mundo. Sí, digo. Y uno defiende el repertorio y el show en el vivo. Hay un tango de exportación, hay un tango genuino, ¿no? Que es el que haces vos, pero hay un tango de exportación también. Sí, claro, sin duda. Hay un repertorio y hay un formato de tango de exportación. Ajá. Que tiene que ver, como yo siempre digo, con la media de red, el bife chorizo, el cantor gritón, claro, el repertorio de 20 tangos que sabemos todos y no corramos riesgo porque si no lo conocen, por ahí el turista no lo compra. Hay un formato que tiene que ver con eso, más que nada con una postal que tiene que tener el farolito y el empedrado porque si no, no es tango. ¿Te pareció bien que se lo nombre al tango Patrimonio Intangible de la Humanidad? Porque, por ejemplo, el otro día lo tuvimos al Chango Farías Gómez y él no está muy de acuerdo con eso porque el tango es nuestro. Y ya cuando pasa a ser Patrimonio de la Humanidad es como que nos lo han robado. ¿Vos sentís lo mismo? No, siento que lo hayan nombrado es solamente eso, un nombramiento que no lo coloca ni arriba ni abajo de nada, claro, al tango. Me parece que sería más importante al tango no nombrarlo, sino sentirlo como patrimonio nacional. Claro. El tango no es patrimonio nacional. Que lo declaren patrimonio de la humanidad... Patrimonio intangible, ¿no? En Argentina y Uruguay. Es un... Bueno, el Chango siente como que fue un despojo. Dice, sí, ¿cómo permitimos que nuestro tango sea patrimonio de la humanidad si es nuestro?
Sí, pero es un título porque en definitiva no cambian mucho la realidad del tango. Ajá. En Europa lo van a seguir contratando por el baile. No, seguro. Y acá, que es lo que a mí me parece un poco más grave y que de hecho yo he presentado algunas cosas con la idea de poder llevar la orquesta a recorrer el interior del país. Claro. De pronto me he encontrado gratas sorpresas, digo, de ver grandes difusores de tango en el interior. En Córdoba, por ejemplo, es una ciudad muy tanguera, Sí, digo, es la una ciudad ciudad muy capital de Córdoba. Pero también en Bariloche me he encontrado con programas en Radio Nacional dedicados al tango los domingos durante 2 horas. Claro, Es pero decir, el artista... te hablo una provincia como Río Sí, Negro, sí. en la Patagonia Argentina, te estoy hablando de Bariloche, que es un enclave, Sí. es una comarca andina prácticamente, Sí. que está muy influida por la cultura mapuche. Sin embargo, hay gente fanática del tango y lo difunde, ¿no? Sí, lo Con que la misma pasión que cualquier periodista Claro. o locutor o difusor de Buenos Aires, ¿no? Lo que cuesta más es poder llevar a artistas al interior. Eso sí. Por eso es donde yo siempre hago foco en esto que vos decís. O sea, es para un artista con un proyecto tal vez le cuesta en un año menos llegar a Europa con un grupo que ir a Córdoba. Claro. O que ir al norte, o que ir al sur, o a La Pampa. Claro. Pero no interesa el tango en el interior del país, Ariel? Sí, interesa, pero culturalmente no tanto como... No digo el interior porque pareciera que uno habla con cierto desdén. Me interesa el tango en el resto de las provincias. Claro, en las provincias. Mira, en Córdoba, yo soy de Córdoba, o sea que puedo hablar desde ese Y lugar. hay un festival importantísimo que es nacional, que es el de la falda. Uno. Sí. Después durante el año el tango no tiene el reclamo popular, digamos, de los artistas. Siempre hay tango, pero abren lugares de tango y cierran. Claro. Pero realmente, porque a la gente de Córdoba le cuesta mucho traer un artista de Buenos Aires. Exacto. Y al de Formosa también le cuesta mucho llevar un artista de Buenos Aires. Claro. Por eso te hablo de artistas que por ahí no entendemos al tango como algo foréspor, porque el tango foréspor hace que yo he hecho, tanto con el arranque como solista, ya más de 20 giras a Europa. Claro. Y no tengo 20 giras, no tengo 20 actuaciones en el interior. Claro. Entonces claro. habla de que... Y eso duele, ¿no? Un poco. Por supuesto que me duele. Claro que duele. Yo he ido 6 veces a Roma. Ajá. Y te puedo nombrar muchos lugares, Alemania que he ido también más de 6 veces, Claro. y conozco países como Suecia, que estuve un mes y medio de gira en Suecia, donde a las 4 de la tarde es de noche. Bueno, Y yo nunca me he ido de gira un mes al interior. Totalmente. A mí me encantaría recorrer la Argentina. Y como artista siento que eso a mí me aporta mucho más y que me asienta mucho más en el tango, que me conozca el de la vuelta de mi casa, no el de Europa. Y el público de tu país. Ese es el que te Sin lugar defiende a dudas. muerte. Totalmente. Ariel, 30 segundos. ¿Qué se viene con la orquesta típica, con Andrés Lineski, con Ariel Ardit? ¿Qué se viene de Bueno, ahora con más? la típica, por suerte, varias cosas. Ahora el 21 vamos a la fiesta de la ensaimada en San Pedro. Eso es el 21 de agosto. 21 de agosto, que dicen que es buenísimo. Ajá. Después en septiembre voy a Rosario. Ajá. ¿Viste? Con esto de que estamos tratando Claro, de penetrar las Sí, provincias argentinas. Sí, y después estamos buscando un lugar para hacer fijo con la orquesta acá en Buenos Aires todos los Ajá. sábados. Vamos a estar en un lugar que se llama El Juvenil. Bueno, muy bien. Entonces, ese es el futuro y después, bueno, empezar a recorrer todo el territorio. si es Sí, posible, saco ¿eh? 2 discos. Sale el disco de Mansi. Claro, el lado B. El lado B sale este año. Ajá. Y el año que viene grabamos un disco en vivo en estudio con la orquesta. Ah, muy bien. Con repertorio viejo y no tanto. Y no tanto, y algo de lo nuevo del tango. Sí, vamos a grabar tangos nuevos. Muy Por eso bien. digo viejo y no tanto, porque si vos haces un repertorio de los 40, que el 99% de la gente no lo conoce, y es nuevo. Es nuevo, exactamente. Y vamos a agregar tangos nuevos que vamos a estrenar, pero con el formato y la estética de orquesta típica. Con nosotros Ariel Ardid, aquí en La Buena Vida. Gracias.